Muchas gracias, diputado. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ambos diputados de ambas comisiones el hecho de estar aquí presente, porque constituye un orgullo, y a todas las diputadas y diputados que están aquí también, estar aquí para informar y escuchar intervenciones tan brillantes como las que hemos escuchado hasta ahora, y dar muestra también del cumplimiento de la forma republicana de gobierno frente al fallo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que en definitiva ha sido cumplido más allá de las distintas críticas o miradas que se pueda haber tenido respecto de cada una de las cuestiones que resolvió la Corte. Lo cierto es que el Consejo de la Magistratura tuvo muchas dificultades en ingresar al sistema de nuestro país desde el punto de vista judicial, porque constituía un trasplante del sistema europeo a un mecanismo donde el sistema anglosajón era privilegiado y que aparecía una forma de control de constitucionalidad difusa que era en definitiva penetrada por un sistema donde los jueces solamente aplican las leyes y tienen un órgano centralizado de control. Esto trajo muchos conflictos, pero en definitiva era la única forma que los constituyentes habían encontrado con el objetivo de limitar el poder y la discrecionalidad del presidente a los fines de la designación de los jueces inferiores del Poder Judicial Federal, a lo que se sumaba obviamente el 99 inciso 4, que requería los 2/3 de los miembros presentes del Senado a los fines de la aprobación o del acuerdo. En este conjunto de elementos que se tomaron en cuenta, en el ámbito de la Convención Constituyente, también se discutió el problema de si se enumeraba la forma en que iba a ser integrado el Consejo de la Magistratura o no. Obviamente, una de las fuentes más importantes que tuvimos fue el artículo 122 de la Constitución Española, que establece un Consejo de la Magistratura que está en el ámbito del Poder Judicial, pero no se pudo lograr ese consenso necesario a los fines de definir, por ejemplo, como decían los oradores que me precedieron, si el presidente del Tribunal Supremo Español, por ejemplo, en el caso argentino, la Constitución iba a decir que el presidente de la Corte iba a ser el presidente del Consejo. Esta situación trajo como consecuencia que, como se decía hoy también, el artículo 114 sea una norma de carácter amplia que deje en el Congreso de la Nación la posibilidad de su reglamentación, con el límite, como bien planteaba el orador que me precedió, del hecho de que la norma tiene que superar el test de constitucionalidad. Es decir, aquí no solo estamos nosotros para dar las recomendaciones que consideremos pertinentes, sino además para tratar de apoyar que se sancione una norma cuya constitucionalidad no sea cuestionada, al menos por un largo tiempo. Y en este sentido, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, la Corte tiene que estar, pero no tiene que estar porque sea la Corte o porque se nos ocurre que tiene que estar porque políticamente debería estar por tratarse del Superior Tribunal de la Nación, sino porque el propio artículo 114 de la Constitución Nacional habla de los jueces de todas las instancias. Y la Corte es una instancia. Puede ser una instancia originaria y exclusiva o puede ser una instancia, conforme lo dice el artículo 117 de la Constitución Nacional, por apelación que definirá el Congreso si esa apelación será ordinaria o extraordinaria. Con lo cual, creo que resulta necesario e imprescindible para evitar cuestionamientos de constitucionalidad el hecho de omitir la posibilidad de que un integrante de la Corte se encuentre dentro del Consejo. Ahora, más allá de ello, la discusión respecto de si debe presidir el presidente de la Corte o no debe presidirla, creo que es una discusión que debe resolver el Congreso en el marco del análisis de los representantes políticos. Tiene dificultades y tiene situaciones favorables. Las dificultades que ha mostrado es la que se planteaban hoy por parte de los oradores que me precedieron. Las, digamos, cuestiones favorables que podrían surgir es que se concentraría en quien administra la Corte Suprema también la administración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial. Pero tiene un grave vicio, que es que una ley establece orgánicamente quién va a presidir un órgano más allá de quienes lo integran. Esta es una situación difícil si no se establece un modo rotativo, pero no para los miembros de la Corte, sino entre los miembros. Por último, también creo que hay que considerar el hecho de la representación de los legisladores. Como sabemos, el Consejo de la Magistratura está en el ámbito del Poder Judicial. Obviamente nuestra Constitución establece el principio de separación de poderes y claramente en diversos artículos dice que el que ocupa un lugar en uno de los poderes no puede ocupar simultáneamente un lugar en otro. Esto no sería cuestionable
profundamente. Yo recuerdo una opinión del doctor Vidal Campos, citado recién, respecto de los diputados. Pero los senadores, si son los propios senadores, no representantes del Senado, analizan en doble oportunidad, con un poder que está en los dos ámbitos, la posibilidad de la designación de los jueces. Es decir, se encuentran dentro del Consejo de la Magistratura como representantes del Senado y luego van a participar a prestar acuerdo como miembros del Senado a los fines de luego de la selección de la terna por parte del presidente de la Nación. Desde mi punto de vista, y para no repetir lo que se ha dicho acá con mucha claridad, doy por terminada mi intervención. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Berry. Le voy a dar la palabra. Sí, diputado. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir. Sí, respecto a este argumento de que la presencia de la Corte resulta necesaria sobre la base de la representación de todas las instancias. Un argumento que se suele utilizar, a mí la verdad es que me hace un poco de ruido porque la experiencia histórica, digo, es discutible si la Corte es o no una instancia. Si aceptamos que la Corte es una instancia, resulta indudable que la Cámara de Casación también sería una instancia. Y sin embargo, el Consejo de la Magistratura ha funcionado toda su historia sin representantes de la Casación y esto nunca ha motivado ningún reclamo de inconstitucionalidad. Por lo cual, digo, no parece más razonable suponer que cuando la Constitución habla de representación de todas las instancias, está hablando de quienes tienen derecho a votar es decir, quienes pueden elegir representantes y no necesariamente quienes son representantes. Bueno, muchas gracias por la pregunta, señor diputado. Yo no comparto lo que usted plantea o la idea de quienes plantean lo que usted acaba de decir. Recordemos que la... no lo digo por usted, discúlpeme. No, lo digo por lo que usted decía en el sentido de si la Corte es o puede o no ser una instancia. La Cámara de Casación es una instancia de apelación de interpretación del derecho. La Corte Suprema tiene dos competencias esenciales, una que va a definir el Congreso, que es la competencia por apelación, que puede ser extraordinaria conforme al artículo 14 de la Ley 48, o una competencia por apelación ordinaria que ha sido declarada inconstitucional en dos casos respecto de ANSES y respecto de que el Estado Nacional sea parte y el juicio supere los 200 millones. Pero para plantear cómo inclusive se diferenciaría de la posibilidad de la representación de los jueces de casación, recordemos que la Corte Suprema en Argentina, cuando una provincia es parte, tiene competencia extraordinaria y exclusiva. Es decir, el juicio comienza ante la Corte Suprema y se extingue ante la Corte Suprema. Todos los elementos de prueba se ofrecen y se producen dentro de la Corte Suprema, con lo cual está convertido en una especie de tribunal de primera instancia. Queda claro que me parece que es el único tribunal que concentra las dos instancias en sí mismo por la Constitución. La instancia exclusiva y originaria, que la hace como un tribunal de primera instancia, por decirlo de alguna manera, cuando alguna provincia es parte, respetando las doctrinas de los casos Barreto y que vinieron después, y la competencia por grado de apelación, conforme la regula el Congreso. No sé si alcanzó la respuesta. Sí, para mí todos, pero aquel que compara, yo para quitar el tema de si casación es una, todas son instancias, de primera instancia hasta la Corte Suprema. Solo para aclarar, yo di por aceptado, para escapar de esta discusión, di por aceptado que es una instancia, digamos. La cuestión es, que casación indiscutiblemente es una instancia y sin embargo nunca ha estado representada y esto nunca ha motivado reclamos de inconstitucionalidad. Sin embargo, cuando aparece la discusión en torno de la Corte, aparece que esto podría ser inconstitucional, digamos, ¿no? Entonces cuando es la Corte a la que sacamos, parece que puede ser inconstitucional, si sacamos la casación no es tan grave. Lo que le diría es, casación es una cámara como está regulada. Ese sería el punto de aquellos que le dicen que no. Casación es una cámara de apelación más que tiene una competencia distinta. Si nosotros tomamos que es una cámara a la que se apelan los tribunales orales, sería una segunda instancia como el resto de las cámaras. Me parece que esa es la diferencia en la interpretación que haría el concepto de la Corte. Gracias a usted. Gracias, diputado. Gracias, doctor Berry.